cosa mejor ahora al comenzar este nuevo periodo que encontrarnos y poder enriquecer nuestra tarea con el debate, el diálogo, la escucha atenta a las personas que tienen experiencia. Eso es el Guasén. Pero se trata ciertamente de estar con los oídos atentos y los ojos abiertos y con un corazón humilde, sabiendo que realmente hay muchas cosas que tú igual no entiendes, pero que merecen respeto y consideración. Eso para mí es también Iglesia en salida, al menos en lo que se refiere a esta dimensión de pensamiento Iglesia aquí, o personas que trabajan en Iglesia que de alguna forma no tienen las cosas claras y tienen el espíritu grande como para coger cosas que son diferentes. Esto, impulsar el desarrollo de la ética civil, que podamos llegar a acuerdos, creyentes y no creyentes, en propuestas que dignifican la vida de las personas enfermas, ¿sí? Y para eso, como dice el Papa, el modelo no es la esfera, el modelo es el poliedro, el modelo es escuchar, dice el Papa, incluso a los que no tienen razón, dicen, o incluso las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, pueden ayudarnos a deliberar en situaciones en que se juega la dignidad de los humanos y de las humanas más vulnerables. Entonces a veces creo que no es cuestión de hacer grandes cosas, sino simplemente de estar atento a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cosas muy sencillitas, ¿no? No sé, ¿no? Como cosas y gestos muy pequeñitos y muy sencillos. Pero hay que tener los ojos abiertos y hay que estar. Y ya con esto estamos, yo creo que ya estamos saliendo, ¿no? Y que la Iglesia no ha dejado de salir siempre, pero ahora como que tenemos que poner más hincapié, ¿no?